lo que el miedo me empuja a hacer. Lo que el miedo casi voy a decirlo así mejor, lo que el miedo me obliga a hacer. Cuando el miedo nos embarga, cuando el temor llega, ¿qué nos empuja a hacer? De eso vamos a estar hablando esta noche. Así de que por favor póngase cómodo, póngase tranquilo, agarre su Biblia, comience a sacar la Biblia, porque lo voy a llevar al libro de Lucas capítulo 5 y luego vamos a brincar al libro de Juan capítulo 21. Y quiero empezar hablándoles acerca de este personaje llamado Pedro. Bueno, Pedro, Simón, que es lo mismo. Luego Cristo le pone el nombre de Pedro porque Pedro significa Petra, roca. Pero cuando Jesús se topa por primera vez con Simón en el libro de Lucas capítulo 5, nos damos cuenta de un suceso especial. Jesús, previo a llamar a Pedro para que lo siga, para convertirlo en uno de sus discípulos, hace dos cosas. Note lo siguiente. Número uno, Jesús hace un milagro. Un milagro. Ahora, este milagro que Jesús hace antes del llamado a que Pedro lo siga, yo a mi forma de verlo lo hace por dos motivos. Cuando Jesús llama a Pedro para que lo siga, antes le pide la barca prestada para poder predicar desde su barca, y Jesús decide hacer un milagro bajo una circunstancia, o en medio de una circunstancia donde Pedro había pasado toda la noche sin poder pescar. Y la Biblia dice que Jesús sabía esto. Entonces Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. Como él lo sabe todo porque él es Dios, Pedro no entiende de que Jesús ya sabía que había pasado toda la noche con una pesca infructuosa. Entonces Jesús, que sabía esto, le dice: boga mar adentro. Y Pedro le dice: pero Jesús, hemos pasado toda la noche. Le dice: boga mar adentro. Cuando Jesús toma esta actitud, lo hace, yo a mi forma de verlo, número uno, porque está queriéndole agradecer, demostrarle a Pedro que el haberle prestado la barca traía una recompensa. Cada vez que usted y yo nos prestamos para Dios, para hacer algo, siempre va a haber una recompensa del cielo. Y dos, cuando llegan al mar, al centro a donde Jesús le está diciendo boga mar adentro, le dice: tira las redes. Y la Biblia dice que en ese momento sucede la pesca milagrosa. Pedro tira la red y los peces comienzan a llegar. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto antes de llamarlo e invitarle a que lo siga? Porque este milagro iba a marcar la vida de Pedro. Este milagro le iba a mostrar a Pedro que el que le llamaba, el que le estaba diciendo ven y sígueme, no era cualquier persona, no era cualquier personaje. Era nada más y nada menos que el Mesías, el enviado de Dios. Y Pedro tenía que convencerse. Y el estar convencido lo iba a llevar a confiar, porque cuando uno está convencido, uno puede confiar. Y cuando Pedro se convence al ver el milagro, al ver la pesca milagrosa, Pedro no tiene dudas de que el que lo está llamando es alguien con poderes sobrenaturales. Entonces, dos razones a mi forma de ver del por qué Jesús hace este milagro previo al llamado de Pedro. Uno, por agradecimiento, para recompensarle. Y dos, para crear en Pedro aquella seguridad, que Pedro no tuviera miedo, que Pedro no tuviera temor, que Pedro no tuviera la desconfianza de seguir a aquel que le decía ven, sígueme, porque ahora te haré pescadores de hombre. Damas y caballeros, amigos, jubileo, yo quiero decirle lo siguiente: Dios tiene un plan perfecto desde el momento que Él pone sus ojos en nosotros. El plan de Dios es tan perfecto, Él lo hace tan bien, porque el plan de Dios es de que nosotros podamos encontrar en Él confianza, seguridad, que en Él encontremos paz, que el miedo huya de nosotros cuando nos encontremos con Jesús. Y eso es lo que Jesús pretendía hacer con Pedro. Tanto fue el impacto de este milagro que operó el milagro de la pesca milagrosa en la vida de Pedro, que Pedro se llegó a convertir en uno de los discípulos más apasionados de seguir a Jesús. Pedro se convirtió, vamos a decirlo así, el líder dentro de los demás. Tanto fue aquella confianza y tanto había impactado la vida de Jesús en Pedro, que Pedro recibe aquella revelación cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro hace aquella declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre,
Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tanto era la convicción que había en Pedro, tanto era la falta de temor que había en Pedro. Pedro no tenía miedo de seguir a Jesús. Pedro no desconfiaba de Jesús, que recibió aquella revelación. Entonces Pedro se convirtió en un poderoso discípulo de nuestro Señor Jesús, siguiendo las instrucciones, escuchando la palabra, yendo letra por letra, paso a paso, llevándolo en su vida, todo lo que Jesús compartía. Impresionante este Pedro que era audaz, este Pedro que era líder, este Pedro que había recibido revelaciones. Pero ahora les quiero hablar de algo que pasa en la vida de Pedro. Este Pedro seguro, este Pedro que no tenía temor, pasa un suceso en su vida que lo marca. ¿Y qué lo marca Pedro? Y ahora les quiero hablar precisamente de lo que se trata este tema: lo que el miedo me obliga a hacer. Al parecer llegó el momento, después de 3 años y medio del ministerio de Jesús, cuando Jesús tenía que ser entregado, y él mismo se lo había adelantado a los discípulos. Él mismo les había dicho de que tarde que temprano él daría su vida y sería llevado a la cruz. Jesús se lo había compartido, y llegó ese momento que ninguno de los discípulos querían confrontar. Ni uno de los discípulos querían llegar a ese momento. Tanto fue así que Pedro, el mismo Pedro entusiasta, el mismo Pedro alegre, le dice a Jesús: Jesús, no permitas que te hagan tal cosa. Y Pedro también hace aquella confesión y le dice: yo no permitiré que nadie te toque. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Llega ese momento inesperado, ese momento cuando Jesús es arrestado. Y esa circunstancia, escúcheme bien, jubileo, ese momento es lo que lleva a Pedro a atraparse dentro de los lazos del miedo. Vea como una circunstancia, vea como un suceso de la vida, algo que de pronto pasa, puede cambiarnos la perspectiva. Cuando Pedro ve al maestro, a su maestro, siendo arrestado, se llena de temor, se llena de miedo. El suceso que está aconteciendo delante de sus ojos es de que a su maestro se lo llevan para darle muerte. Y esto lo lleva a Pedro a un miedo, a un temor, que hace 3 acciones. El miedo lo obliga, vamos a decirlo así, o lo empuja a cometer 3 acciones. Dentro de esas 3 hay otras 3, pero vamos a ver las primeras 3. Número 1, lo lleva a mancharse las manos de sangre. El miedo lo lleva a convertirlo a Pedro en un hombre violento, agresivo, que saca su espada y le corta la oreja a Malco. Cuando le corta la oreja a Malco, sangre comienza a desbordarse. Pedro ha manchado sus manos con sangre. El miedo puede llevarte a convertir en una persona que no eras. El miedo puede transformarte en una persona violenta, en una persona agresiva, pero es por miedo. Pedro, el miedo lo llevó, lo empujó a mancharse las manos. 2, Pedro traicionó a Jesús y lo traicionó 3 veces. El miedo lo llevó a Pedro a traicionar a Jesús 3 veces. Y tercera actitud, el miedo lo lleva a huir, a correr y a esconderse. Entonces 3 acciones toma Pedro que lo llevan a convertirlo en un hombre que no era. ¿Dónde estaba el Pedro de la revelación? ¿Dónde estaba el Pedro apasionado y seguro del Mesías? Cuando el miedo llegó, parece que eso lo olvidó. Parece que todo aquello lo había olvidado, porque el miedo ahora se había apoderado de Pedro y lo estaba transformando en un hombre que por 3 años y medio no había sido. En un hombre agresivo, con manos llenas de sangre, traicionero y cobarde, huyendo. Estas 3 acciones de Pedro son la reacción del miedo. Y aparte de esto, cuando niega a Jesús 3 veces, lo hace también por miedo. Cuando está en aquella fogata y le dicen: tú hablas como los seguidores de Jesús, te comportas como... No, yo no lo conozco.
Cuando aquella mujer lo confronta de nuevo y le dice: tú eres uno de ellos, él le dice: no, yo no lo conozco para nada. Y por tercera vez hasta blasfemia, y hasta dice: yo al tal por cual no lo conozco. El miedo había convertido de Pedro, de aquel Pedro que estaba convencido, de aquel Pedro que había visto el milagro de la pesca, de aquellas redes que se llenaron, de aquel Pedro que había tenido aquella revelación. Ahora el miedo lo había transformado en un hombre cobarde, en un hombre que no tenía carácter, en un hombre que ahora se había manchado las manos de sangre. Qué triste es ver cómo el miedo embarga una vida y lo transforma. Cómo el temor puede cambiar en una persona las buenas actitudes, las buenas costumbres, el buen comportamiento por algo necio, por algo feo. Ahora estamos conociendo a un Pedro que está atravesando una etapa llena de temor, llena de miedo, y que ahora lo único que quiere es esconderse. No quiere ser visto por nadie. Bajo esta condición, Pedro, escuche lo siguiente, decide entonces huir, esconderse. Yo me imagino, después de que Pedro reacciona de esta manera por el miedo, ¿qué estaría sintiendo en aquella soledad? ¿Qué estaría sintiendo mientras se escondía, mientras huía? ¿Qué estaría sintiendo Pedro? ¿Y qué estaría pensando Pedro después de haber actuado de la manera que actuó por el temor? Yo me imagino que aquella carga de culpabilidad, aquella culpabilidad comenzó a azotarlo duramente, fuerte. Las ideas: cómo lo negaste, cómo lo traicionaste, por qué hiciste esto, por qué. Y la culpabilidad detrás de aquellas acciones de Pedro lo llevaron a Pedro a convertirse en un hombre casi en la misma condición de aquel del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, Mefiboset, que siendo hijo de la heredad, que siendo hijo de la realeza, se fue a Lodebar a esconderse por el miedo a que lo fueran a matar. Así estaba Pedro, y ahora atormentado con todos los pensamientos de haber negado a su maestro, ahora atormentado por aquella culpabilidad de haber hecho lo que hizo. Pedro ahora está en una etapa diferente de su vida. Recuerda que Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Ahora Pedro ya no tiene esa misma fuerza. Ahora Pedro está avergonzado consigo mismo, se siente culpable y no es capaz en ese momento de darle la cara a Jesús. El temor, damas y caballeros, fácilmente puede llevarnos a reaccionar de formas y de maneras que no son correctas. Cuando el temor a usted lo embarga, lo puede transformar de una persona pasiva, de una persona tranquila, a una persona agresiva, y todo por el miedo. El miedo de no quererme sentir humillado con su pareja me lleva a ser ofensivo, me lleva a usar palabras hirientas porque me siento con miedo de que me están pisoteando, de que me están humillando. El miedo del bullying, el miedo de que me hagan discriminación, nos lleva a reaccionar de una manera violenta y agresiva. Es impresionante. Y a veces esa manera de ser agresiva y violenta nos lleva a cometer las peores atrocidades al punto de mancharnos las manos con sangre. ¿Cuál fue el caso de Pedro? A negar, si es posible, a dejar nuestros valores, a vender nuestros principios. Negamos, traicionamos por miedo, por el temor, aquellas convicciones que teníamos, aquellos principios que teníamos. El miedo nos hace negociarlos y los perdemos. Perdemos nuestros principios, perdemos nuestros valores, perdemos nuestros fundamentos cristianos por el temor, por el miedo. Comenzamos a poner nuestros ojos en otras cosas, en la circunstancia que estamos atravesando, en el momento difícil que estamos viviendo, y eso, poner los ojos en esa circunstancia, cambiará mi convicción, cambiará mis principios y mis valores. Y por último, nos aislamos
nos escondemos por el miedo, porque tenemos vergüenza, porque la culpabilidad nos azota. Y por eso es que hay mucha gente que no quiere regresar a una iglesia, porque el miedo le embargó y la culpabilidad lo acosa. Pero ¿qué encontramos en esta etapa de Pedro? Escúcheme. En el Evangelio según San Juan capítulo 21, el versículo 3, era tanta la culpabilidad que había sentido Pedro por la reacción que tuvo frente al miedo, que Pedro por un momento pensó que su ministerio se había terminado. Y en el capítulo 21 del libro del Evangelio según San Juan, versículo 3, dice que Simón Pedro les dijo a los demás discípulos: voy a pescar. Escuche esto. ¿Recuerda usted que el trabajo, el oficio de Pedro antes de convertirse en discípulo de Jesús era pescador? Ahora Pedro, el miedo lo lleva de nuevo a desconfiar, a no creer que seguir a Jesús era lo correcto, y el miedo le dice: bueno, ya no vas a poder vivir de otra cosa sino de lo que sabes hacer. Regrésate a hacer a lo que sabes. Y Pedro decide entonces regresar a lo que mejor sabía hacer para poder subsistir, para poder sobrevivir. ¿Y qué era? Volver a la pesca. Pedro le dice a los demás: voy a pescar. Los demás le dicen: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca, dice el versículo 3, y aquella noche no pescaron nada. De nuevo, parece que ya el oficio de Pedro no era ser pescador, porque no le funcionaba, no se le daba. Y ahora Pedro está de nuevo en alta mar, pasando toda la noche sin pescar absolutamente nada. Bajo esta condición, en este estado, después de que el miedo lo embarga, después de que él traiciona, después de que él huye, después de que se mancha las manos de sangre, ahora él desea volver otra vez al oficio que hacía antes, pero no le está funcionando. Dice el versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Escuche esto: Jesús se presenta en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y escuche lo que acontece acá. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Cómo iban a poder ofrecer? ¿Cómo iban a poder dar algo si ellos habían perdido la convicción? Y ahora sumo a los demás discípulos que decidieron irse con Pedro. Pero recuerde que Pedro es el líder. Igual que Pedro están ellos, embargados del miedo, porque ninguno de ellos fue capaz de quedarse con Jesús, excepto el discípulo amado. Pero todos ellos, bajo el mismo temor, siguen a Pedro. Todos están con el mismo espíritu de miedo, el mismo espíritu de temor, llenos de miedo. Y ahora todos ellos en el mar, llenos de miedo. Pues ¿qué pueden ofrecer? ¿Qué puede ofrecer una persona que está llena de miedo? Si no solamente palabras negativas, si no solamente ver las cosas de manera negativa. Una persona embargada con el miedo, lo único que sale de su boca son cosas negativas. Entonces, cuando Jesús les pregunta a ellos: ¿tienen algo que comer, hijitos? Ellos le responden: no tenemos, porque nadie puede dar algo que no posee. Nadie puede dar algo que no tiene. Usted, como varón de su casa, no puede ser líder de su casa si usted está embargado, lleno de temor. Usted, ama, no puede ser una inspiración para sus hijos o sus hijas. Si el miedo le ha embargado, no puede inspirar, porque el miedo no nos da nada, no nos ofrece algo bueno. Y no podemos ofrecer nada bueno, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene y hasta cambia nuestra forma de hablar. Cuando Jesús les pregunta: ¿tienen algo que comer? Pues están todos llenos de miedo, no tienen nada que ofrecer, y le dicen: no. Sepa entonces que cuando el miedo llega, nos roba, nos quita lo que sí podíamos ofrecer, lo que sí podíamos dar. Aquellas palabras positivas por mi convicción de fe, aquellas palabras que levantaban los ánimos, estaban allí porque yo tenía mi convicción en Dios. Pero ahora que el miedo me ha embargado, me ha robado mis convicciones, me ha robado mi fe. ¿Qué puedo ofrecer? No tengo nada que ofrecer. Entonces mire lo que pasa. Jesús agarra un pescado y lo pone sobre las brasas. Agarra pan y comienza a prepararle a los discípulos alimento. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa el que cuando yo estoy embargado de miedo, cuando el miedo por la circunstancia que estoy viviendo me ha rodeado y de pronto Jesús se aparece?
con un pescadito asado y pan para mí. Jesús entiende que el miedo que te embarga es un estado mental. Jesús entiende que el miedo que te ha llenado no es realmente a como tú estás viendo las cosas, porque Dios tiene control de todo. Es un estado mental, tu miedo es un estado mental. Y lo que Jesús quiere traer a tu vida es pan, palabra de Dios, y pescado, que es vida del Espíritu. Lo que necesitamos para despojarnos del miedo, lo que necesitamos para soltar el temor, es la palabra bendita de Dios que usted está recibiendo en este preciso momento, y la unción del Espíritu Santo. Cuando usted se llena de la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, no hay miedo que se mantenga ahí, no hay miedo que se quede ahí. Tiene que salir huyendo, porque la palabra crea fe y el Espíritu te guiará a toda luz y a toda justicia. Se va las tinieblas, se va la oscuridad cuando llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te llevará a desarrollar el amor que necesitas por tu Jesús, porque el perfecto amor, dice Primera de Juan, echa fuera el temor. El perfecto amor. Entonces, damas y caballeros, quiero terminar diciéndoles lo siguiente: si el miedo lo ha embargado, si el miedo lo ha transformado en una persona que no es usted realmente, porque está poniendo sus ojos en la circunstancia, no tienes nada que ofrecer, no tienes palabras que inspirar a nadie, no tienes nada que dar, Jesús se te va a aparecer, y se está apareciendo esta noche en tu casita a través de esta palabra poderosa y a través del Espíritu Santo que está llegando a tu vida para ministrar tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo y la palabra llegan a tu vida con el fuego, porque Jesús pone el pescado en las brasas y aquel fuego está encendido y aquel Espíritu Santo está vivo dentro de ti, el Espíritu se encarga de hacer huir el temor y depositar en ti el amor. Entonces vemos a Jesús para cerrar y darle sello final a esa condición que estaba viviendo Pedro. En el versículo 15, después de que comió, escucha esto: cuando hubieron comido, primero hay que comer, primero hay que alimentarse, porque ahora viene Jesús y va a confrontar ese temor. Y le dice, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escucha la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Quién lo había negado? Pedro. ¿Quién se había manchado las manos de sangre? Pedro. ¿Quién había huido por miedo? Pedro. Y a Pedro ahora Jesús lo confronta y le dice: Pedro, ¿me amas? La primera vez. Pedro dice la Biblia en el versículo 15: sí, Señor, tú sabes que te amo. Escuche lo que Jesús le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el versículo 17: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Dios está en control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas, y todo lo que Dios hace, lo hace bajo una perfecta y divina voluntad. Cuando Jesús le empieza a preguntar a Pedro: ¿me amas?, Jesús está confrontando el miedo que había en Pedro. Y detrás de cada declaración que Pedro hace, Señor, te amo, le daba sello, sellaba y cerraba la primera traición. La segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas?, la declaración de Pedro: Señor, te amo, sellaba y cerraba la segunda traición. La traición fue por el miedo, pero ahora el miedo estaba siendo sustituido por el amor. Y cada vez que el amor llega, el miedo se va. Cada vez que el amor entra, el miedo queda cerrado, queda sellado para nunca jamás volver a aparecer, porque el amor sustituye el temor. Y la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le dice: tú lo sabes todo.
eso le dio sello a la tercera traición por miedo. El amor sustituyó el temor, y Pedro quedó libre del miedo. Hay algo, y como dato curioso quiero compartirle esto que leo acá. El amor a Jesús, según Jesús se lo dice a Pedro: si me amas, no me lo demuestres a mí. Escuche esto: tú me amas. Si tú dices que me amas, demuéstraselo a mis corderos, demuéstraselo a mis ovejas. No digas que me amas demostrándomelo a mí. Demuestra tu amor hacia mí amando a tu prójimo. Interesante, ¿no? Curioso que Jesús le dice a Pedro: de la manera como me vas a demostrar tu amor a mí, es demostrándole tu amor a los demás. Ama a tu prójimo, ama a tus enemigos, ama, bendícelos, porque de esa manera demostramos nuestro amor a Dios. Queremos entonces realmente manifestar de que el miedo se ha ido, que el miedo ha huido. Demostremos amor. Jubileo, este es un tiempo de amarnos los unos a los otros. Aunque no nos vemos, sé que nos extrañamos, sé de que nos hacemos falta. Amémonos. Manténganse en comunicación con su otro hermano. Llámele a su otro hermano, dígale, pregúntele cómo está, ore por su hermano. Ame a su prójimo, porque así demostramos nuestro nivel de amor a Dios. Muchas gracias a todos los que se han conectado a través del curso de esta transmisión. Que Dios me los bendiga. Jubileo, pronto nos vamos a volver a ver. Dios les bendiga. Gracias a ustedes que se han quedado ahí en sintonía. Quiero orar por nuestra amada iglesia Jubileo. Dios está con usted. Así como oré al principio y reprendí todo espíritu de enfermedad, ahora quiero orar para que Dios fortalezca la vida de cada uno de ustedes. Su fe no mengüe, que su ánimo no se paralice, que sus fuerzas no se detengan. Padre, gracias te doy en esta hora por cada vida que ha estado sintonizando hasta este momento. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra ha caído en buena tierra y va a germinar frutos al 100%, Señor. Bendice a cada miembro de Jubileo. Bendice a cada persona que se ha mantenido conectada, Señor. Y ahora oro para que la fe no mengüe, para que el ánimo se mantenga y las fuerzas sigan empujándonos hacia adelante. Señor, reprendo todo espíritu de miedo, reprendo todo espíritu de temor que ha querido entrar en las mentes y en los corazones, llenando las mentes de que estoy enfermo, de que el coronavirus me quiere tocar. Reprendo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro cuerpos y mentes sanas por el poder del nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ánimo, Jubileo, que esta la vamos a pasar en victoria.